Muy buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Hasta las 7 estaremos con ustedes llevándoles informaciones tanto nacionales como internacionales. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, don George. Buenas tardes, don Juan. Buenas tardes, amigos. Avanza la semana y estamos a jueves. Ay, papá. Y mañana, viernes de Bellonera. Así mismo es. Don Juan, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Baja un poquito, por favor. Lo veo usted un poco encampanado hoy. Encampanado. Con esos colores de esa camisa. ¿Qué tiene mi camisa? Los colores. Los colores de domingo. De domingo son esos. Encampanados, más o menos. No, estos son de Hochi. De Hochi, de Papá Pitufo. Miren, amigos. Buenas tardes a todos. El presidente de la República, de eso tengo que hablar más adelante, emitió un decreto anoche que me envió Rudy González. Después me llegó por otras vías, pero primero me lo envió Rudy. Que yo no sé cuáles son los hilos que los atan al Estado, que siempre las cosas me llegan primero por él que por vía directa del gobierno. Yo soy periodista. No, yo soy mecánico. Desabollador. Yo soy abollador. Yo soy desabollador. Pintura y desabolladura. Yo soy desabollador. Claro, sí. A le llega porque es periodista y a mí no me llega porque soy eso. Médico dental. Pero bueno, yo se lo agradezco, ¿no? Atención, Daniel García Archiva. Y atención a mi amigo y hermano consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que los documentos le llegan primero a Rudy que a mí. No, déjame decirte qué pasa. Agradezco. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo el WhatsApp, el link del Palacio, pero lo que pasa es que yo vivo metido todo el tiempo y a veces, a lo mejor tú no tienes tiempo de hacerlo todo el tiempo, estar en el WhatsApp, en el internet, y yo por eso lo encuentro rápido. Además tengo una alerta en mi teléfono que me indica cuando entra una información de Palacio. Yo no puedo vivir en eso. Ah, bueno. Si mi vida yo la voy a dedicar a Oye, eso. Pues, no te quejes entonces. ¿Verdad, Georgie? Yo soy diabético. Y tengo 2 meses o 3 meses que no me mido el azúcar. Ni la presión arterial. Y que para no mortificarte. No, yo no puedo vivir en eso, con ese nivel de estrés y de tensión. ¿No? ¿Qué tengo que tomarme la presión? ¿Qué tengo que tomarme el azúcar? No, joda, hombre. No, es más relax la vida, más tranquila, más sosegada. ¿No? Igual que con todo lo demás. Como decía el poeta, para que nada nos una, que nada nos separe. Ni el beso que aromó en tu boca, ni los besos que no nos dimos. Los marineros besan y se van. En cada puerto un amor los espera. Pablo Neruda, Forward. Desde el fondo de ti, deja eso para mañana. Desde el fondo de ti, arrodillado, un niño como yo nos mira. Bueno, entonces ese decreto, al que hacía referencia en principio, que designa un grupo de abogados encabezado por José Luis Taveras, que dirigía la revista, el periódico Gaceta. Bueno, y entre otros, José Luis Polanco y demás, pretende recuperar los bienes que le han sido sustraídos al Estado. Está medio ambiguo, no lo entiendo mucho, porque se supone que para tú recuperar bienes debe haber una condena debe haber definitiva. Una condena que diga que esos bienes fueron sustraídos, fueron robados, fueron saqueados del Estado. Pero bueno, está el interés del Estado y del presidente de la República en recuperar los bienes. Yo me quiero referir a otro tema que tal vez sea igualmente importante. Hay algunos desaprensivos o algunos sectores que están dispuestos o se han dedicado
a llamar por teléfono, a hacer algún tipo de amenazas en contra de personas que están persiguiendo la corrupción. Hay mucho miedo, la desesperación lleva a algunas locuras. Yo estuve escribiendo un artículo antes de venir para acá, precisamente sobre ese tema. Hay que estrechar la vigilancia hacia la magistrada Miriam Germán Brito. Hay que estrechar la vigilancia hacia Annie Nurún, que es asistente de la procuradora, que está trabajando ahí con ella muy de cerca. Roberto Santana, Camacho, Jenny Berenice y algunos funcionarios, incluyendo al propio presidente de la República. La vigilancia y la protección tienen que ser más cercanas. El presidente de la República tiene que tener más cuidado. Los lugares públicos donde va, tiene que dejarse asesorar en esa materia, de cuando los expertos en seguridad le digan que no se acerque en un grupo, o cuando va a saludar a la gente que se le acerca mucho a su jipeta, en fin, muchas cosas. Aquí una vez trajeron a unos expertos israelíes que son muy buenos en esa materia y asesoraban al presidente Hipólito Mejía, algo muy difícil, extremadamente difícil, porque el presidente Mejía no creía mucho en esas cosas y rompía los cercos de seguridad con muchísima frecuencia. No podía cruzar una calle, la cruzaba y se estrechaba y se abrazaba con la gente. Bueno, en el caso del presidente Luis Abinader, él tiene que cuidarse mucho. Se lo dije hace cosa de 2 meses tal vez al general Rubio, que es el encargado de su seguridad. Y ahora, si sé por qué estoy diciendo esto, por razón a la magistrada Miriam Germán y al grupo que está ahí cerca de ella. Que tengan mucho cuidado, a los organismos de seguridad del Estado que tomen las medidas del lugar. Yo estuve en la casa de la magistrada Miriam Germán ya hace un tiempecito y la vi demasiado desprotegida. Como las cosas han ido tomando un ritmo muy acelerado en la persecución de la corrupción y demás, y hay muchos otros casos, creo que ellos van lentos, muy lentos, demasiado cuidado a la hora de instrumentar. Se han cometido algunos errores por igual, filtrando documentos, informaciones y demás, pero no obstante a todo eso, se ha estado trabajando y se va a continuar. Y es posible que los hilos de la justicia lleguen hasta el pulpo mayor o hasta los pulpos, porque yo digo que ahí hay varios pulpos. Y aquí no se va a hacer justicia mientras no se tocan a esos grandes, a esos poderosos, a los responsables verdaderos del delito, del crimen. No es verdad que solamente hay un senador involucrado en el caso de Odebrecht, ningún diputado o 7 personas. No, hay mucha gente, mucha gente. Yo espero que finalmente este señor Ángel Rondón hable y hable claro, porque de lo contrario él va a pagar solo o con pocos. Que hagan un acuerdo con el Ministerio Público, señale a todos los responsables de recibir los sobornos para que la justicia llegue hasta donde tiene que llegar. Mientras tanto, la magistrada Miriam Germán, que tiene ya más de 70 años, tiene que cuidarse mucho. Y hay que cuidarla mucho junto a otros, pero sobre todo al presidente de la República. Mira, Juan. Terminaste. Mira, en el caso de este decreto de recuperación de bienes, yo no entendí el decreto por una razón. Yo creo que el decreto tiene un sentido de visión de lo que es la idea que tiene la administración actual sobre el tema corrupción. Pero en la efectividad de ese tipo de decreto, primero, o sea, de ese tipo de unidad que se está conformando primero, sencillamente es la justicia la que actúa en ese sentido.
cuando un caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia, que la generalidad de esos casos llegan a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia establece que deben ser incautados tales y tales y tales y tales bienes, o tales y tales y tales cantidades de dinero, tales y tales activos de una persona que ha sido encontrada culpable, ya en una forma definitiva en la Suprema Corte de Justicia, la propia justicia establece el mecanismo de recuperación. Incluso hay una unidad de recuperación de bienes adscrita a la Procuraduría General de la República. Incluso hay una unidad de conservación de bienes, de retención de bienes, de cuidado de bienes, mientras está en un proceso y los bienes están a resguardo de la autoridad para que no sean o desviados o malversados o cambiados distraídos, o sustraídos o vendidos, todo ese tipo de cosas. O sea, yo le pregunté anoche, cuando vi el decreto, a un abogado con el que estaba conversando, yo, por cierto, esto y esto, y me dijo, es una declaración de intenciones, a mi juicio, y quieren marcar eso mismo, una intención del gobierno en ese sentido, pero en la operatividad, en la realidad, el decreto está, o sea, es redundante a lo que es la actuación, porque hay un mecanismo para eso establecido en el procedimiento. Yo pienso, es lo que yo entiendo en ese sentido. Yo pienso que el decreto explica. Es un equipo de abogados, ¿no?, que va a representar al gobierno para reclamar la confiscación definitiva de los bienes, claro, después que el acusado sea condenado. A menos que no se constituya en parte civil, que sea para constituirse en parte civil de parte del Estado. Eso ya es otra cosa. No, eso lo dice el decreto, que es para constituirse y proteger y recabar el que les sean confiscados los bienes a los que sean condenados por actos de corrupción. El decreto, si la memoria no me falla, yo lo leí completo, el decreto lo dice. Yo lo leí, no recuerdo, pero como quiera que sea, hay una inquietud en el pueblo dominicano que la gente está reclamando que no solamente se lleve a la justicia y se sean sometidos a prisión los responsables de el desfalco al erario público, sino también de que se le confisquen y se le quiten los bienes mal habidos. Entonces, es también, pienso yo, una respuesta a esa inquietud que tiene una inmensa mayoría de los dominicanos, que no se conforma con que los responsables y culpables sean sometidos y condenados y llevados a prisión, sino que se le quiten los bienes que se han robado. Eso lo establecen casi siempre las sentencias, en esos casos de bueno, pero generalmente lo establecen. Ahí está claramente delineada, ¿no?, cuál es la política del gobierno, de que sí, que a los que resulten culpables, responsables, se le va a ejecutar la confiscación de los bienes mal habidos. Sin embargo, yo sigo sin entenderlo mucho el decreto, por la razón que dice Rudy, porque efectivamente cuando un caso adquiere el carácter irrevocable, es decir, que ya hay una sentencia irrevocable, se supone que esos bienes pasan a manos del Estado. Y lo consigna casi siempre la sentencia. Claro, lo consigna la sentencia y esos bienes van a una subasta. No se le asignan a nadie, sino claro. Un edificio de apartamento era de Juan TH, que está acusado de narcotráfico, se demostró que fue construido con dinero del narco, entonces se confisca, se venden los apartamentos, una subasta. Bueno, hay un señor amigo de ustedes que compró un apartamento de 18 millones de pesos en una subasta. Y pues se había incautado a un señor. Aquí hay muchas cosas que deben ser recuperadas, porque hay mucha gente que tiene bienes del Estado. Y yo me fui un poco por ahí también. Es decir, que hay gente que tiene, que se quedó con muchas cosas que son del Estado. Lo que pasa incluso con fiscales, lo que pasa con oficiales policiales, lo que pasa con oficiales antinarcóticos, que de toda la vida se ha publicado y se ha denunciado
que con bienes incautados, incluso en proceso todavía de investigación, de una persona en investigación y de una persona en proceso de juicio, ya hay gente que se apropia de ellos y vende y torna y vira y se coge. Eso es como una práctica, una norma de costumbre. De todas maneras, sería interesante que conversáramos con el doctor Antoliano Peralta. Ojalá. Que es el que cabeza esto, que tiene la autorización del parte del presidente de la República. Sí, el decreto le da poderes a él. Por eso, para que nos hable un poquito sobre la amplitud de este decreto y cómo funcionaría. No estaría de mal, al contrario. Él, yo creo que... no, porque ya terminó la sesión de hoy del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque si bien él no participa, pero está ahí para asistir al presidente en caso de cualquier requerimiento del presidente, porque el presidente no es abogado y pudiera necesitar una asistencia de cualquier consulta. Por cierto que el presidente tuvo que ausentarse de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura y de una vez empezaron las conjeturas pero el presidente se excusó, se retiró porque fue a la inauguración de unos parques de zona franca en La Romana. Lo que pasa es que Palacio no dijo nada. La oficina de prensa que manda la agenda todos los días de las actividades del presidente, se hubiese consignado que a las 11 de la mañana el presidente tenía esa actividad. Cuando él se retira, coligen los periodistas inmediatamente que va a esa actividad y que vuelve después, como hizo. Sí. Él fue, inauguró y regresó. Retornó al Consejo. Entre tanto, lo sustituyó la vicepresidenta de la República. Es la primera vez que establece. Fue la primera vez que ocurre que la vicepresidenta o el vicepresidente ocupa las funciones del presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero está contemplado. Sí. No es irregular. Además, la vicepresidente tiene la facultad constitucional de representar al presidente en todos los actos públicos. O sea, no es una cosa del otro mundo, pero no había ocurrido antes de que el vicepresidente, que no era o la vicepresidenta, no hubiese sustituido al presidente. De todas maneras no lo entiendo. Yo no sé cuándo es que los presidentes de la República de este país van a estar dando Picasso o palazos, inaugurando cuarteles de policía y cualquier tontería. Eso usted no lo ve en un país de verdad. Eso ha sido criticado muchas veces. Esa es la verdad. Y así como el presidente, como este presidente, ha ido rompiendo con muchas cosas tradicionales, como el saludo Año Nuevo, las fotografías, las oficinas públicas y demás, hay cosas que yo siempre he creído que el presidente no tiene por qué asistir. Que un palazo, un Picasso, ¿qué vaina es esa? Eso debe hacerlo el ministro de la cartera que le corresponda a la obra. Y que van a dar un camino vecinal, un puente, una vaina. Y tiene que coger el presidente de la República y dejar cualquier cosa para arrancar para allá. Nada era más importante hoy que las reuniones de consejo. ¿Ustedes lo vieron, las presentaciones? Yo vi la mayoría. No, yo no, es que yo te tengo a ti, te pago un salario a ti para eso. Pero mira, interesante, mucha gente bien formada, con un buen currículum, con una buena idea de lo que es la legislación constitucional, lo que es el respeto de las normas constitucionales, con ideas incluso de qué se puede hacer para mejorar o qué se debe hacer que está en discusión y tomar decisiones. Vi varias personas, varios de los que vi. No quiero mencionar a uno o a otro para no pecar de que se me olvide fulano de tal o perencejo de tal, o que se entienda que fulano es mejor que fulano. Pero la verdad es que lo que vi de los 20 que entrevistaron, son 65 que van a entrevistar, continúa el lunes y el martes debe terminar ya la ronda de presentaciones públicas. Y los 20 que vi, puedo decir así, sin temor a equivocarme en mi juicio del recuerdo, que entre un 50 y un 60%, por lo menos, han personas que cualquiera puede ser juez, de los que se presentaron en ese escenario de hoy. Qué bueno. Y es bueno porque indica que hay calidad para poder escoger sin que tenga que primar. Bueno, todo lo que hay, vamos arriba con esto, ¿no? Hay calidad y hay gente que se está bailoteando en esas pretensiones,
porque entiende que tiene calidad para hacerlo. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Mira, en otro orden, la directora de la Oficina Panamericana de la Salud ha dicho que el 2021 podría ser peor que lo que hemos pasado en el 2020. Así es. Naturalmente, si no se observan las medidas sanitarias disciplinarias para evitar que se propague el contagio. Señores, hay no una cepa nueva, ¿no? Hay como 4 cepas nuevas, mucho más contagiosas que la original. Los Estados Unidos han encontrado ya por lo menos 2 más de la que encontraron en Inglaterra. Y en Sudáfrica también. Muy, muy contagiosa. Y hoy, el boletín de hoy, Georgie, nos da 1.104 casos nuevos. O sea, se ha incrementado. O sea, no baja. Es que no baja. Hay una curva, que ya no es una curva, está aplanado. En 1.000 y pico llegó a 2.000 la semana pasada, a principios de semana. Entonces, o la semana pasada. Lo que quiero decir con esto es que, señores, no tenemos el toro por los cuernos. Y lo peor de todo eso es, y lo que a mí me llama a preocupación, y pienso que debe preocuparle a todo el mundo, en todos los países del mundo, es la noticia que sale hoy en uno de los periódicos nuestros, de que el congresista Adriano Espaillat, de origen dominicano, a pesar de haber estado vacunado contra el COVID-19, en una prueba que le hicieron salió positivo al COVID-19. Esto sería interesante poder hablar con alguien que nos pudiera dar luz, porque... O con el propio Adriano estábamos tratando de localizar al propio Adriano, pero hasta el momento no hemos tenido éxito. Pero, señores, eso llama a una preocupación inmensa. ¿Qué cosa? El congresista Adriano Espaillat, vacunado contra el COVID, contrajo la enfermedad. Bueno, mire, estaba conversando ahora con el doctor Antoliano Peralta. De lo que se trata es de lo siguiente. Donde quiera que se sospecha que alguien tiene un bien del Estado, entonces uno de esos abogados va a asistir, va a hacer la investigación y va a ser como una especie de soporte en la investigación del Ministerio Público. De hecho, me citó en algunos casos, algunos ejemplos, lo de Astacio, ya eso se venía haciendo, ¿no? Los abogados estaban trabajando, asistiendo a los consultores jurídicos y demás para agilizar los procesos y las investigaciones. ¿Y se van a constituir en parte civil? Sí, por supuesto. Claro, forman parte para eso. Okay. Entonces, van a actuar y van a trabajar en ese sentido. Entonces, esos abogados forman parte de esa comisión. De hecho, me estaba diciendo que ya se le asignaron. Esos abogados venían trabajando desde antes con instituciones. Te voy a poner un ejemplo. Él me citó varios, pero yo voy a citar varios más. En el plan social de la presidencia, hay una serie de indicios que dan las investigaciones y las auditorías de que hubo un desfalco de tantos millones. Bueno, entonces esos abogados van a darle seguimiento a ese caso. Identificar dónde están, los bienes del Estado, etcétera, para que eso termine. O sea que en el momento en que la justicia tome una determinación, entonces ellos actúan sobre la parte de la recuperación de bienes. Exactamente. Eso. Así que se va a hacer. De lo cual me alegro muchísimo entonces. Le dije a Antoliano a ver si la semana próxima, como ya mañana es un día muerto prácticamente para nosotros, a ver si muerto, vivo. Bueno, sí. Me refiero en ese sentido. A ver si la semana que viene, Olga, pues podemos traer por aquí a Antoliano. Yo lo voy a ver el sábado y ahí lo voy a comprometer a que venga, no físicamente, sino que podamos conversar con él. Y es bueno que lo hayas hecho porque el decreto, como te decía, mira, te pasó a ti, me pasó a mí, el decreto está hecho técnicamente para abogados, ¿tú me entiendes? Uno no ve, si tú no tienes una explicación clara, uno no ve entonces hacia dónde son, y eso es bueno que la gente entienda cuál es el propósito de hacia dónde se quiere llevar. Eso debe ser explicado. Así es. Para que la gente sepa cuál es la idea. Revisen de nuevo. Yo me detuve, porque tú también me lo mandaste, el decreto.
y me detuve a leerlo y el decreto lo dice. ¿Cuál es el objetivo de la creación de esa comisión de abogados? Pero no está de más. No, claro. El ejercicio claro. y que el doctor Antoliano Peralta. Esos abogados deberían investigar una información que ahí me dieron y que tú te comprometes a ampliar la investigación para este programa, de una serie de propiedades que hay en el Distrito Nacional que están siendo administradas por un llamado especie de patronato, y que esas propiedades que valen muchísimo dinero, cientos de millones de pesos, quizás miles de millones de pesos, lo recaudado por concepto de renta, alquiler, no se sabe si va a las arcas del Estado o cuál es su destino final. Entonces, vamos a esperar que Juan haga las debidas investigaciones y consultas y preguntas, pero tenemos eso pendiente para conocer bajo qué concepto, bajo qué criterio se manejan esas propiedades del Estado. Y los recaudados. Y los recaudados. ¿En qué se emplea ese dinero? Así que tenemos que ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, solamente estoy llamando a David Brito para que la Procuraduría General de la República dijo hoy que está realizando una investigación, una revisión del tema de las multas, porque ha generado y ha suscitado mucha controversia e incluso muchas críticas adversas a la facultad que se tiene para cobrar esas multas y los criterios aplicados en ello. Ayer tuvimos al abogado Nacer Perdomo, yo he oído a varios abogados hablando los últimos días y andan en la misma línea de que no tiene facultad, de que no está legalmente para establecer sanciones económicas. Entonces ellos dijeron hoy que están revisando todo el andamiaje de eso y el alcance de eso para dar una explicación mayor. Y eso es bueno, claro, porque la gente lo que está pidiendo es eso, que se explique. Que se hagan las cosas bien hechas. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Este es El Rumbo de la Tarde.